Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Vemos a Jesús enseñando de una forma muy especial, que solo Él podía hacer. Ya vimos, enseñando la ley en su sentido original, y eso fue impactante para todos sus oyentes escuchar la ley de otra manera, y una manera inclusiva, una manera donde todos podían estar, donde todos podían ingresar a Dios, acceder a Dios, las bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. Nunca habían escuchado algo así, pero un aspecto fundamental de la enseñanza de Jesús es la forma en cómo lo hacía. Usaba, historias que ayudaban a sus oyentes, a entender la fe. ¿Por qué hacía esto? Sino para mostrar la fe como algo cercano, como algo contemporáneo, como algo que se podía entender y pensar, que forma parte de la vida, no algo remoto, lejano, que solamente pertenece al templo, a la poderosa tradición sacerdotal o a la poderosa tradición, de sabiduría. Ellos se habían adueñado de todo lo de Dios y especialmente la fe. Y la fe era como ellos entendían y la fe era como ellos la enseñaban. Es decir, obedecer, obedecer, obedecer y obedecer. Sin embargo, esta visión, esta forma distinta, a enseñar la ley en su forma original, entendía la fe como algo que tiene que ver para pensar, considerar, algo que uno que tiene que estar meditando constantemente. O sea, la fe tiene que ver con reflexionar sobre lo que se está oyendo y tomar decisiones. Y eso era lo que Jesús quería, que la gente pensara, que la gente recobrara su sentido común, su criterio, su responsabilidad sobre Dios. No que el templo durante generaciones enteras decidió qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora Jesús los obligaba a ellos decidir si lo que él está enseñando es o no de Dios. Y usaba las parábolas, que significa colocar algo junto al otro, a aquello, para comparar, para ver, para mirar, para encontrar, diferencias, para encontrar, situaciones que coinciden, pero con el fin de enseñar. Es cuando tú le explicas a una persona y pasas a otra situación con el fin de comparar, de que pueda ver a través de esa otra historia, otra situación, otro elemento, lo que tú quieres explicar. Pero ¿por qué hacía esto Jesús? Por supuesto, Jesús, cuando está enseñando de esta forma, a través de parábolas, a través de historias, obligando a sus oyentes, a pensar, a decidir, a recobrar, ya vimos, su criterio, su sentido común, su sentido de responsabilidad personal sobre si es o no de Dios. ¿Para qué hacía esto? Para separar, para dividir a sus oyentes. Porque recuerda, tenía círculos muy especiales de seguidores. El más amplio eran las multitudes, pero la multitud siempre es espectadora, siempre son curiosos y finalmente son volubles en el sentido. Hay veces van, hay veces sí siguen a Jesús, hay veces son volubles, inestables, impredecibles. Y eso sucede con las multitudes y es una lectura fantástica de las Escrituras, que tú puedas, darle un seguimiento a las multitudes en los Evangelios, las multitudes en los Hechos, las multitudes, en todas estas llamadas de Dios para con su pueblo. Entonces, generalmente son espectadores, que simplemente vienen motivados por la curiosidad, el espectáculo, el alimento, comían y veían cosas fantásticas y finalmente se retiraban a su casa y seguían sus vidas como siempre, después de escuchar cosas grandiosas y después de escuchar y ver, algo jamás visto, los milagros, las obras de Jesús. Regresaban a su casa y seguían su vida como siempre, como muchas personas.
las iglesias, y de algo están llenas las iglesias, son espectadores. Escuchan la palabra de Dios, alaban, oran y sin embargo regresan a sus casas con sus vidas, como siempre. Sin embargo, había otro grupo, los discípulos. Entonces, verdaderamente era para separar la multitud de los discípulos. Ambos son seguidores de Jesús, ambos se entienden como seguidores de Jesús. La multitud se entiende como seguidores de Jesús, pero recuerda, son solo espectadores. No van más allá de escuchar y regresar a sus vidas como siempre. Pero los discípulos tenían el fin de empezar a pensar y decidir, empezar a entender y asumir los valores del reino. Porque ese fue el llamado de Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa? Sino desaprenda muchas cosas. Y déjame decirte, desaprender las cosas en el mundo religioso, eso es todo un portento. Desaprender en el mundo religioso, no, es algo descomunal. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Por eso era todo un desafío, desaprender todo lo que te enseñaron, en el ámbito religioso, en tu familia, en la escuela, en los seminarios, es toda esta formación religiosa que tenemos, irla desaprendiendo, deconstruyéndola. Déjame decirte que eso significa ser discípulo de Jesús. Por eso no todo mundo puede ser discípulo de Jesús, y por eso mejor se coloca como espectador. No, eso de desaprender, desinstalar, deconstruir, empezar a cambiar, valores del imperio por valores del reino de Dios, no es para mí. Claro, por eso la mayoría de las congregaciones está llenas de espectadores, buenas personas, amables. Eso es muy especial y significativo, pero simplemente son espectadores, no se comprometen con nada, regresan a su casa y siguen con sus vidas y solamente van a ver, a disfrutar, a pasarla bien, pero no más de eso, mientras que los discípulos avanzan. Y Jesús siempre trabajó con los discípulos, déjame decirte. Por grandiosas que nos parezcan todo lo que vieron las multitudes, nada se compara con aquello que ven los discípulos. Nada se compara, porque simplemente las multitudes ven a Jesús de lejos, comen, por supuesto, participan de esa bondad y misericordia, miran y ven todas estas grandiosas señales. Pero nada se compara, escucha, con lo que mira un discípulo, con lo que ve un discípulo. Nada se compara con conocer a Jesús de cerca. Eso no es incomparable. Por grandiosas que parezcan estas señales, los milagros, las situaciones que presencian los discípulos es otra cosa. Revelar, conocer las cosas y empezar a asumir los valores del reino, no sabes la transformación. Y mira lo que nos dice del impacto que tienen, las enseñanzas de Jesús. Y míralo bien. Recuerda cuando escuchaste del Evangelio. Recuerda cuando escuchaste, a través de una predicación, un estudio, una consejería, una visita, recuerda eso. No imaginábamos, todo lo que iba a suceder a través de esas palabras. Su impacto, y todo lo trascendente y sus alcances son exponenciales. Y lo dice la palabra de Dios, que es verdaderamente, el fruto es verdaderamente exponencial, y los alcances, y mira todo lo que ha pasado. Por eso cuando alguien decide ser discípulo de Jesús, es decir, convertirse a la fe de Jesús, todo lo que sucede tiene unos alcances inimaginables. Mírate ahora, creyendo esto, escuchando esto, estos espacios de propuesta, de reflexión y de ayuda, son para eso.
Mira todo lo que está pasando. Y déjame decirte, la palabra de Dios sigue vigente, sigue transformando y la enseñanza de Jesús está más presente que nunca. No ha disminuido en absolutamente nada su poder. Eso es grandioso. Y eso solo lo ven los discípulos, que sigue uno asombrándose una y otra vez de lo que la palabra de Dios está haciendo. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero por qué enseñas de esta forma? Recuerda, separar a los discípulos de las multitudes, a los que están dispuestos en responsabilizarse de su fe y desaprender muchas cosas y por lo tanto aprender otras. Y nos dice, vamos a Mateo 13, versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Claro, unas parábolas, estas historias y esta idea de colocar algo, vamos, junto a eso otro para empezar a notar las diferencias, las incidencias, este diálogo, vamos, que empezamos a ver entre lo que hay algo de un lado pasa al otro y eso que está en el otro pasa del otro lado y podemos mirar muchas cosas. Pero escucha, la multitud que es solo espectadora es demasiado. No, esto no lo entiendo, mejor vengo otro día, mejor vengo mañana, después, más adelante, o me espero a ver Bálsamo en línea y ya. Claro. El oyente superficial, vamos, que no tiene tiempo, que está muy ocupado apenas si tiene unos minutos de atención y finalmente se va. Porque tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que resolver. No tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para ir a un estudio, o cuando mucho Bálsamo en línea y ya. Es lo que está pasando con las nuevas generaciones, ya no tienen tiempo. Mientras que el discípulo, vamos, dispone su tiempo. En cambio la multitud está sometida a los tiempos. Es que tengo muchas cosas que hacer, no sabes apenas si tengo tiempo para esto o aquello. Está sometido a los tiempos. Mientras que el discípulo dispone su tiempo y abre un espacio. Abre un espacio para estudiar, para conocer más, por supuesto. Y mira lo que nos dice. Entonces, ¿por qué les explicas y les enseñas en parábolas, sino para separar, vamos, al espectador del discípulo? No tengo tiempo, no entiendo nada, explícamelo bien. Cuando las personas ya no tienen tiempo, necesitan explicaciones ya no de 3 minutos, no, es mucho 3 minutos, 1 minuto, no, explícamelo en 10 segundos, wow. No, olvídalo. La grandeza, vamos, de la palabra de Dios es solamente para aquellos que salen de la multitud, de los espectadores y abren tiempo, vamos, y disponen su tiempo. Ya no están sometidos a los tiempos, ocupaciones y problemas de la vida. Al contrario, ellos ahora empiezan a disponer su tiempo. ¿Y es para qué habla Jesús de esta forma? Para separar a sus oyentes. El oyente desinteresado, ocupado, que tiene muchas cosas que hacer, finalmente termina yéndose. Pero el oyente que sí, que reconoce que esto tiene un valor fundamental, trascendental, que va a cambiar su vida y que asume, vamos, empieza a entender los valores del reino, por supuesto que se queda. Por supuesto que se queda. La multitud mañana es mucho, tengo muchas cosas que hacer, no sabes todo lo que tengo que hacer. Yo sí tengo que trabajar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien por ellos! Pero entonces el discípulo nos dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo? ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! A ustedes se les permite entender. Entonces entender es algo que nos concede Dios al que quiere saber. Al oyente desinteresado no va a entender nada. Por eso algunas personas, yo no entiendo nada de la Biblia. Y déjame decirte, y ni entenderás, ¿eh? Oye, yo no entiendo eso de Jesús y por supuesto ni entenderás. Precisamente. Hay muchas cosas que no se entienden, hay muchas cosas que explicar y estudiar,
pero es solamente aquel que dispone su tiempo, su atención, su interés. Vamos, nos dice así: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Entonces, no es algo que Dios decida, a ustedes sí les daré entendimiento y a ustedes no. Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa forma. Entonces, sí, a ustedes sí les voy a dar a entender muchas cosas y a ustedes no les daré nada de entendimiento. No, ese no es. Debemos saber, muy bien escucha esto y subráyalo. Debemos saber cómo funciona el cielo. ¿Cómo funciona? Porque si no, no vamos a entender algo, todo esto. Entonces, como unos sí entienden y otros no, y eso es lo que hace Dios, no. Si unos entienden, sí, y otros no entienden poco y otros no entienden nada. ¿Y cuál es la situación? No tiene que ver con el cielo, escucha, tiene que ver con nosotros. Los que quieren entender es porque quieren hacerlo. Los que quieren medio entender, por supuesto, quieren ese medio entendimiento. Y los que no quieren saber nada, tiene que ver con eso. Así es como funciona el tío. El que quiere entender, escucha un principio que viene del reino de Dios. El que quiere entender se le dará más. Pero al que no quiere entender o no tiene tiempo, eso poco que entendió se va a diluir y ya no va a saber nada. O sea, Dios no obliga a que tú entiendas. Dios no le concede ciertos secretos a unos y a otros no. Son valores del imperio. Solo ciertas personas se les concede cierto conocimiento, pero a otros no. Conocimientos elevados. No, nada de eso. Eso tiene que ver con los valores del reino. Entonces, del imperio, porque los valores del reino es al que quiere seguirme, al que quiere ser mi discípulo. Al que quiere entender, se le dará más. Pero ¿cómo responsabiliza al oyente? ¿Cómo responsabiliza, al discípulo que quiere saber más? Entonces no se trata de que Dios a uno les dé más y a otros les dé poco entendimiento y a otros más no les dé absolutamente nada. No, así no funciona el cielo. Sino, tú eres responsable. ¿Quieres saber más de Dios? Se te dará más. No te interesa, no tienes tiempo para saber de Dios, por supuesto, escucha, ya eso poco que sabes se te quitará, pero escucha esto, la vida te lo va a demandar, la vida nos demanda muchísimas cosas, muchos saberes, la vida nos demanda muchos saberes, cosas que debías saber para tu vida, pues que ya deberías saber, entender y saber, pero no te dedicaste a estudiar eso, no tienes tiempo, por favor. Tienes que decidir entre las series de aburrimiento y tantas cosas que tienes que ver o estudiar, pero la vida te lo demanda. La vida nos va a demandar muchísimas cosas. Tú como persona ya deberías saber muchas cosas y no las aprendiste. Llegaste a un momento crítico de tu vida sin saber cosas esenciales que debías haber estudiado como hombre y mujer, como padres. Debías haber sabido muchas cosas como padres, pero no estudiaste, por supuesto. Y por eso vives en confusión, en improvisación, vivas constantemente, no sabes qué hacer. Y claro, la vida te lo demandó. ¿Y cómo? Porque tus hijos crecieron. Tú creciste y no sabías las cosas que vienen. La vida, tu familia creció. Tus hijos crecieron y debías haber crecido con ellos, pero no lo hiciste. Entonces la vida misma nos lo demanda. Entonces incluso el saber de Dios, la misma vida nos los demanda. Porque van a venir cosas muy especiales, situaciones, crisis, momentos, críticos de inflexión en tu vida, muy importantes, y debías saber de Dios, debías saber situaciones existenciales, espirituales, trascendentes, y no las quisiste aprender. Claro, la vida te va a ir demandando, porque la vida continúa, contigo o sin ti. La vida continúa, y la vida nos va a demandar muchas cosas. Cuando llegues a cierta edad, la vida te va a demandar muchas cosas, pero es que yo no sabía para qué crees que se te dieron todos esos años anteriores, sino para prepararte para esto.
Entonces, ser multitud y ser discípulo son dos decisiones muy importantes. Quienes deciden mantenerse como multitud y espectadores de las iglesias, déjame decirte que la vida te va a demandar muchas cosas en el trabajo, muchas cosas en la vida, en la familia, en los amigos, en tu salud, y no estuviste a la altura. Entonces no es de si voy a la iglesia o no, estudio o no. Por favor, esos son los espectadores. Pero la misma vida, vamos, le va a demandar a todos esos espectadores muchas cosas que van a pasar y debían estar a la altura. La palabra de Dios había grandes promesas, principios. Lo que nos dice el reino de Dios, wow. Hay muchas cosas que estaban ahí dispuestas para que tú pudieras sobrellevar eso que viene. Solo los discípulos. Por eso no es que Dios quiera darle a unos y a otros no. Esos que les da es porque quieren saber más. Y a esos que se les priva de conocimiento, escucha, la responsabilidad no está en el cielo, está abajo. Es porque ellos no quieren saber nada. Pero escucha, la vida continúa y la vida te lo va a demandar. Eso sí, y no sabías. Son cosas que debías haber sabido, entendido, reflexionado, asumido. Vamos, estas promesas de Dios para ti que ya debían estar listas para cuando viniera esa situación contingente, pero no. Estás muy ocupado, muy decepcionado de las iglesias. Wow, todos son estos y aquello, y ya no quiero ir a las iglesias, ya no quiero saber nada, y sigues con tu triste historia, pero déjame decirte, la vida continúa. Estudiando, multitud, discípulo, triste historia o no, la vida te va a demandar, como lo demandó con los discípulos. Cuando vinieron las cosas difíciles, déjame decirte, escucha esto, no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. 3 años con Jesús, tiempo completo. 3 años con Jesús, tiempo completo. No estuvieron a la altura. Y como siempre, quienes no están a la altura, huyen. Huyen y se escapan, y excusan, y mira, y acá yo no quiero saber nada, ya de los discípulos de Jesús, y eso. No estuviste a la altura. Por eso huiste, por eso no quieres saber nada. Y es más fácil culpar a la iglesia que asumir tu responsabilidad. No estuviste a la altura, los discípulos no lo estuvieron. Entonces, entonces sí hay diferencia entre ser discípulo, por supuesto. Todo lo que vieron, todo lo que vivieron. Y Jesús les anticipó, vienen cosas muy difíciles, viene algo muy difícil y hablamos de cosas serias, hablamos ya de sufrimiento, de persecución, de oposición, de muerte. No, Señor. Y debían estar a la altura. Entonces, nos dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, claro, se les dará más comprensión. A los que escuchan mis enseñanzas. Y los que estaban ahí no escuchaban, no, oían. Solo oían a Jesús y se iban a su casa. Pero el que escuchaba se quedaba y quería saber más. Pero tiene que ver con nosotros. Mira lo que dice. Dice, pero a otros no. ¿Por qué? Porque a unos se les da más y a otros menos. ¿Por qué? Nos dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que creen que entienden. No, ya escuché demasiado, ya conozco, ya sé. Claro, mira lo que está diciendo. Porque a unos se les da más y a otros, a eso poco que tienen se les quitará. Entonces no tiene que ver con el cielo, tiene que ver, vamos, con la responsabilidad. La multitud oye, pero los discípulos escuchan. Porque pareciera entonces están ahí, oían las enseñanzas de Jesús, pero no las escuchaban. Y escuchar es
buscar comprender, entender, nos habla de comprensión. Mira cómo asume escuchar con comprender. Entonces, vamos a nuestra primera división, Mateo 13. Vamos, la forma en cómo Jesús enseñaba a través de parábolas y tiene como fin separar las multitudes, los espectadores de los discípulos. Todo el que quería saber más podía hacerlo. Todo el que quería pasar de multitud a discípulo tenía la libertad de hacerlo y la responsabilidad, claro. Pero también podían pasar de discípulos a multitud, claro que sí. Siempre se pasaban de un lado a otro. Había gente de multitud que quería ser discípulo y había discípulos que querían ya ser multitud. Adiós, ya me cansé, es demasiado, no es lo que yo quería. Y pasaba de discípulo a multitud. Y ese espectáculo es un deporte nacional en las iglesias, de multitud a discípulo y muchos de discípulos a multitud. Entonces, parábolas. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará. Y eso es una promesa. Es una promesa que está disponible. Al que quiera saber más, se le dará más. Es una promesa. Y debería estar marcada, señalada en tu Biblia. Nos dice así, a los que escuchan mis enseñanzas, qué promesa, se les dará más comprensión y escucha y tendrán conocimiento en abundancia. ¡Qué promesa! No está disponible para todos, sino para aquellos que pasan de multitud a discípulos, aquellos que quieren quedar. Mucha gente se iba, pero otros se quedaban. Querían saber más y más y más. ¿Y qué dice? Se les dará mucho y mucho conocimiento. ¿Y por qué necesitamos aprender muchas cosas? Porque la vida no los demanda. Y aquí hay una promesa que siempre está disponible para todos, que no depende de Dios, que depende de la disposición con que escuchamos las cosas. Oímos solamente, oímos o escuchamos. La multitud oye, por supuesto que oía a Jesús, pero los discípulos escuchaban, reflexionaban, asumían, se hacían responsables. El que tenga oídos, que escuche. Entonces nos dice, y Jesús les dice, ¿cuál es la diferencia? Ya vimos entre la multitud y los discípulos, hay bendiciones. Y mira, pasamos de esta promesa que es, nos dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pasamos de esa, promesa a una bendición. Hay una bendición, nos dice, pero benditos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Cómo? Las multitudes eran sordas, eran mudas, eran ciegas. No, escucha, vamos a hacer una paráfrasis de esto para poder entender. Dice, pero benditos son los ojos de ustedes. ¿Por qué? Porque quieren ver. Benditos son los oídos de ustedes. ¿Por qué? Porque quieren escuchar. El que no quiere ver, que conoces a muchísimos, no, a mí, yo no quiero ver. Yo no quiero ver. Oye, déjame decirte, tampoco quiero escuchar. Claro, no quiere responsabilizarse. Y pareciera que es una persona discreta, que se mantiene al margen, una persona muy, muy respetuosa, y nada de eso. En realidad no quiere responsabilizarse. Yo no quiero ver y yo no quiero escuchar, así lo que me digan, y quiero vivir como si no pasara nada. Y eso es fantástico. Eso tiene que ver con las multitudes. Si tú conoces a personas que les gusta hacer como que no pasa nada, que no está pasando nada en tu vida, en tu familia, en el trabajo, eso debe ser fantástico. Déjame decirte, eso forma parte de las multitudes. Es una señal inequívoca de espectadores. Claro, porque no quieren ver, no quieren escuchar. A mí no me digas. Quiero ser feliz. Vaya manera de ser feliz. Yo quiero hacer como que no pasa nada. Cuando están pasando muchas cosas. Cuando inevitablemente pasan muchas cosas, porque forma parte de la vida. Hablamos, la vida sigue su curso, pero la vida te va a demandar muchas cosas.
porque tu familia está cambiando, tu vida está cambiando, tu relación con los demás está cambiando, tu mundo está cambiando, así es. Y eso te demanda a ti, vamos, te demanda responsabilidad, respuesta, te demanda compromiso, muchas cosas te demanda la vida. Pero no estamos a la altura, no tengo tiempo, mejor hago, ¿qué te parece esto? Hago como si no pasa nada, no sé, no recuerdo. Cuando te preguntan contestas como buena persona, un creyente responsable, no sé de lo que me hablas. ¿No es maravilloso ser un adulto responsable, creyente responsable? ¿No es fantástico? No lo sé, ya no me acuerdo. ¡Wow! Mira lo que dice. Pero benditos son los ojos de ustedes porque quieren ver y sus oídos porque quieren oír. Les digo la verdad. Y cuando Jesús dice, les digo la verdad, que en griego es amén, y cuando Jesús dice amén, les digo la verdad, y nada hay fuera de esto, debemos tomarlo muy, muy seriamente. Y muchas veces les digo la verdad y les digo la verdad. Y eso es de atender muy bien. Les digo la verdad. Así son las cosas. Así funcionan las cosas. Cuando Jesús nos dice, les digo la verdad, tenemos que subrayarlo porque nos está diciendo, así funciona el cielo. Y si aprendemos, y si buscamos todas las veces que Jesús dice, les digo la verdad, y lo sumamos, es así funciona el cielo. Estas son las categorías, y valores del reino del cielo. Entonces les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas juntas anhelaron ver lo que ustedes ven, ¿recuerdas? Una cosa es lo que percibían, o oían o escuchaban, oían las multitudes, los espectadores, pero los discípulos veían otras cosas. Cuando eres discípulo ves otras cosas, por supuesto te maravillas. Y ves cosas grandiosas acerca de todo lo que está haciendo Dios. Las conexiones, los planes. Los planes de Dios son personas. Y ves cómo Dios está usando a las personas. Y todo lo que está sucediendo alrededor de ellas. Y mira, les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Los privilegios, la bendición tan grande. Miren lo que ustedes están oyendo. La multitud regresa a su casa, pero los discípulos se quedan con Jesús. Las multitudes regresan a su vida anterior, a su fantástica vida de que no pasa nada, vamos a hacer como que no pasa nada, vamos a hacer como que somos felices. Eso es grandioso, eso es insuperable. Pero los discípulos siempre están en constante aprendizaje, constantes descubrimientos. Siempre están maravillados de la palabra de Dios, de lo que acaban de descubrir. Por eso son dos tipos de maestros y maestras, los que hacen mucho, lo que hablan y enseñan lo que hace mucho aprendieron. Pero hay otra clase de maestros que siguen siendo discípulos y están enseñando lo que descubrieron ayer, antier, lo que descubrieron en esa semana. Pero hay maestros que se percibe claramente que su enseñanza es de hace muchos años. Por supuesto, eso lo descubrieron hace mucho tiempo y dejaron de aprender. Pero hay los que siguen aprendiendo una y otra vez. Entonces, les digo la verdad, así funciona el cielo. El privilegio de ver y escuchar. Lo que ustedes pueden ver. Lo que ustedes pueden ver. ¿Y por qué pueden ver más que otros? Porque nos dice la promesa del versículo 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más. Dice, comprensión y tendrán conocimiento y abundancia. Mira lo que nos dice esta promesa, que el cielo no se resguarda nada. No, ya te di demasiado, ya sabes mucho, ya te he dado mucha... Nada de eso. Eso tiene que ver con el imperio, te lo tienes que ganar y tienes que merecer. El conocimiento se merece, el conocimiento se resguarda. Si a mí me tardé 10 años en aprender esto, bueno, tú también debes pasar esos 10 años. El conocimiento no se otorga. En cambio,
te lo tienes que merecerlo y pagar por ello, mientras que aquí el conocimiento se concede. Y así como de gracia recibiste, así debes otorgarlo. Dos mundos distintos, incluso sobre el conocimiento. Solo un grupo de determinadas personas saben eso y son muy celosos de su conocimiento y no se lo otorgan. Y ellos tardaron mucho tiempo, 10 años en saber eso. ¿Cómo lo van a otorgar así como así? ¿No? Que esos también se tarden unos 10 años. Mientras que en el reino de Dios, ¿cómo es el conocimiento? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Y tendrán conocimiento en abundancia. Así es el cielo. Así funcionan las cosas en el cielo con respecto al conocimiento. No se resguarda nada. No hay conocimientos ocultos, secretos para unos cuantos nada más. Entonces, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Qué significa? Benditos son sus ojos porque quieren ver. Benditos son sus oídos porque quieren oír. ¡Qué bendición hay en eso! Entonces, les digo la verdad, y eso es para tomarlo en cuenta. Muchos profetas y muchas personas juntas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. El privilegio de esta generación, el privilegio de ser discípulo de Jesús, que te deja ver y escuchar muchas cosas reservadas para aquellos que quieren ver. Yo quiero escuchar más, simplemente hay que pedirlo. Simplemente, Dios no se resguarda ningún conocimiento, se lo da a quienes quieren, a quien Él quiere, pero especialmente a quien la persona quiere. El que quiera saber más, tendrá más conocimiento. Y mira qué palabra, en abundancia. Benditos, benditos son los ojos de ustedes. ¿Por qué quieren ver? Porque ven, y sus oídos porque oyen. El que quiere ver, verá, y el que quiere escuchar, escuchará. Así funciona el cielo. Dios no se reserva ningún conocimiento. Pero ¿quién quiere saber? Para ver quién quiere saber. No, nadie tiene tiempo. Las personas, el tiempo dispone de ellos. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Apenas si puedo llegar a ver mis series, hacer mis cosas más importantes, ¿no? Pero no tienen tiempo. Mira las congregaciones. Y los que van son espectadores para mantenerse al margen y hacer como si nada sucediera. Entonces, benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven. Entonces, el privilegio de ser discípulo, hay una bendición. Hay una bendición muy especial. Entonces, ellos, ¿qué escuchaban ellos? Que no escuchaba la multitud. Explicaciones. Si algo necesitamos son explicaciones, pero esas son para los discípulos. Las demás se regresaron. Entonces, una persona de esa multitud podía quedarse de la explicación, por supuesto. No a Dios afuera, solo discípulos, y no solo los de esta iglesia, solo los de esta congregación, solo los de este estudio, los demás fuera. Eso no hacía Jesús, eso hacemos nosotros. Pero si alguien de la multitud quería quedarse a escuchar, podía hacerlo, claro. El problema no era si podía o no, si quería o no quedarse a escuchar. Pero es que ya es muy tarde. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos sí se pueden quedar y tú no? Ah, no, es que yo sí trabajo, ellos no. Yo sí tengo muchas cosas que hacer, ellos no. Yo sí tengo muchas responsabilidades y preocupaciones, pero ellos no. Entonces pareciera que los discípulos son desocupados, tienen todo el tiempo del mundo, son ociosos y simplemente están ahí porque son muy curiosos. Nada de eso. Cualquiera de la multitud podía quedarse a las explicaciones, pero escucha esto. Cualquiera de los discípulos podía irse y perderse la explicación. No hay nada de que tú ya estás aquí y no puedes hacer otra cosa. Tú ya eres discípulo y no puedes irte a ningún lado, nada. La puerta siempre estaba abierta para entrar o para salir. Así son las puertas de las iglesias, para entrar y para salir.
Y la multitud siempre podía entrar a las explicaciones, pero ahí está la diferencia. Mira lo que nos dicen. Escuchen ahora la explicación de la parábola. Muchos podían quedarse, pero a quienes les interesa. Eso de la parábola está un poco extraño. Señor, no tengo tiempo, mañana regreso. Claro. ¿Sabes qué se perdió? La explicación. Ese día que no fuiste al estudio, te perdiste una bendición, una promesa que estaba lista ahí. Tú debes saber que cuando vas a un estudio, cuando vas a un evento donde se predica la palabra de Dios, hay una promesa para ti. Y cuando vas, dices, esto era para mí. Piénsalo, si no hubiera venido, no lo hubiera escuchado. Así es. Esa promesa, voy en la siguiente ocasión, claro, podías escuchar otra promesa, pero esa otra ya no. Todas las veces que dejamos de ir a esos momentos tan especiales, por absurdos, excusas, déjame decirte que nos perdemos mucha bendición. Por eso dice benditos, bienaventurados, bendecidos son los ojos que ven, que quieren ver, los oídos que quieren oír y disponen su tiempo para ver y oír. Claro, quieres que muchas cosas se resuelvan en tu casa, en tu vida con los demás y no tienes tiempo para ver y oír. Déjame decirle, olvídalo. Pero olvídalo, porque todo aquello que sabes, eso poco que sabes, se nos será quitado. Entonces, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. Déjame explicarte. Vamos a ingresar una clave de lectura de esta parábola y esta explicación. Algunos consideran que son distintos tipos de personas. Pero déjame decirte, no son. Recuerda, a algunos se les da más y a otros no se les da. ¿Cómo es eso? ¿Son personas distintas? No, es la disposición a escuchar. Incluso todos pasamos por esas distintas situaciones a escuchar, todos. No es un tipo de persona, tú eres ese tipo y yo soy de ese tipo, el que sí quiere escuchar, no. Querer escuchar es de todos, pero querer no escuchar también es de todos. Querer escuchar poco es de todos, pero también querer escuchar es de todos. El deseo de escuchar, recuerda, así funciona el cielo. Es de todo y es fundamental, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así Dios lo diseñó. Ese es un sentido fundamental de la fe. La fe es escuchar la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Así la diseñó. Entonces, todos podemos escuchar. Está disponible para todos. No digas que está lejos. Y después declaras, con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Declaras aquello que acabas de escuchar. Decides qué vas a hacer con eso que has escuchado. Entonces, no son distintos tipos de persona, sino distintas formas de escuchar. Acuérdate, todos tenemos la capacidad de querer escuchar. Tú escuchas lo que quieres, claro, así. A mí me gusta escuchar esto y esto. A mí no me gusta escuchar esto, claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Tú lo decides, qué escuchar y qué no es. Entonces, el querer escuchar, vamos a entender esto, es de todos. Pero el querer no escuchar también es de todos. No es un tipo de persona, sino una disposición del corazón a escuchar o no escuchar. Y nos dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no quieren entenderlo, porque no les interesa. Nos dice aquí, recuerda la promesa. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento, pero a los que no escuchan,
Bueno, pero sí oyeron, sí, pero no quisieron escuchar, no quisieron entender. Entonces, dice, oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, normalmente la multitud que solo oye, dice, es que es muy complicado, es muy complicado. Entonces, quiere responsabilizar al mensaje, quiere responsabilizar al maestro, a la iglesia. No, es que él no explica bien. No entiendo lo que dice, no entiendo ese mensaje. Claro, cuando no quieres entender, no hay explicación que funcione. Entonces, normalmente la gente responsabiliza, es que es muy complicado, no lo entiendo. Claro, vamos, nadie, o sea, no habrá explicación que le funcione porque no quiere entender. Entonces, responsabiliza al mensaje, al mensajero, a la iglesia, vamos al medio, al estudio. No, es que él no entiendo, no es lo que yo esperaba, él no explica. Claro, en vez de decir, no quiero entender, no me interesa. Wow, eso es asumir tu responsabilidad. No quiero entender, no me interesa. ¿Ok? Eso es una responsabilidad. Es mejor eso que decir, es que él me explica bien. Es que eso no es, eso no es de Dios. Así no es. Claro, ahora hasta sabes, ¿no? Ahora hasta calificas, ¿no? Claro, responsabilizas el mensaje, el mensajero, todo eso, en vez de decir, no, no me interesa. Es eso. Nos dice, a los que oyen el mensaje y no lo entienden, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón, hasta el maligno. No, yo sí quería escuchar, pero me quitaron el mensaje, me quitaron las ganas de ir a la iglesia. Cuando mucho bálsamo en línea, pero ya lo demás me quitaron las ganas. Yo sí tenía ganas de ir. Fue el maligno, vaya publicidad, vamos al villano favorito. Entonces, nos dice las semillas, dice, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato y lo reciben, sí, qué maravilla. Pero a la semana, adiós. Al mes, y oye, ¿dónde está él? Que estaba encantado con la iglesia, con el mensaje, con el lugar, se fue. Eso es algo que sucede, vamos, con los espectadores. Marca registrada de este mundo, de las multitudes y espectadores. Están maravillados una semana, un mes, vamos, hasta llevan su Biblia, están ahí, pero después desaparecen. No, es un deporte nacional en las iglesias. Aparecer y desaparecer. Hay como simulacros de arrebatamiento de una iglesia a otra, de un lugar a otro, y luego desaparecen 3 meses y luego llegan. ¿Y sabes cómo llegan? Que eso es grandioso. Como si nada. Eso es fantástico, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Hola! Y incluso esperan que los reciban como siempre, sin ninguna explicación. Así funciona en su familia. Así funciona en su casa. Todo es como si nada pasara. Pueden desaparecer 3 meses y llegan al mes como y hasta interesados. Y ahora sí atienden la predicación. Son fantásticos. Hay que tomarse un selfie con esas personas que aparecen y desaparecen porque puedes ya no volver a verlos. Entonces, eso es un deporte. Hay una rotación, vamos. Por eso las multitudes son inestables. Vamos, son que tú no puedes saber qué vas a pasar con ellos y son volubles. Entonces mejor hay que tomarse una foto con ellos. Entonces, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra, ¿cómo que vas a la iglesia? ¿Cómo que ya vas a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Que estás mal? ¿Que de plano estás mal? ¿Que de plano estás desahuciado? ¿Que tan mal estás que ahora ya vas a la iglesia y ahora hasta ves bálsamo, ya hasta vas a bálsamo? Imagínate. No, de veras que debes estar muy mal al final de tu vida. Entonces, las semillas que crecieron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Recuerda, no son un grupo de personas, son las distintas disposiciones a escuchar, a oír. Y eso nos sucede a nosotros.
todas las personas tienen disposición a escuchar, pero también todas las personas tienen disposición a no escuchar. Y esa es su responsabilidad. ¿Qué hace Jesús sino responsabilizarnos? Y dices, bueno, pero ahorita no quiero escuchar, no quiero saber nada. No te apures. Pero la vida sigue su curso. Y la vida te va a demandar estos momentos. Esto que debías haber escuchado y dijiste, no, la vida te lo va a demandar más adelante. Y eso lo hemos visto todo el tiempo. Y yo lo he visto en mi vida, en muchas cosas. Por eso es necesario aprovechar el tiempo. Y el tiempo no es llenarte de cosas, sino la forma en como dice la Escritura es aprovechar cada oportunidad para aprender. Todos nosotros nos hemos dado cuenta que la vida nos demanda muchas cosas. Entonces la pregunta va a ser, ¿estás a la altura de eso que está pasando en tu vida o no? Y la mayoría se va a extraordinarios, se va a cursos de regularización porque no tuvieron tiempo. Y ahí están las excusas, ahí están. Jesús está hablando todas estas excusas, hubo mucho trabajo, mucha piedra, poca tierra, muchos espinos, vinieron las aves, el terreno está muy duro, ahí están todas las excusas. Entonces, las semillas dice, y después las semillas que cayeron en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? La disposición a escuchar. No, las semillas que cayeron en buenas personas, no te equivoques. Hay muchas buenas personas que no tienen absolutamente ninguna disposición a escuchar las cosas de Dios. Y son buenas personas. Y las malas personas que tú llamas, ellas tienen mejor disposición a escuchar las cosas. Entonces la buena semilla no es una buena persona. No es una mejor persona. No es una persona justa. La buena semilla no es una buena persona. Es la disposición a escuchar. Y nos dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Acuérdate, tenemos que leer esto en la clave, en la promesa que nos dio. El que quiere escuchar entenderá y tendrá más conocimiento. Y nos dice, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. Esto es grandioso. Esto me encanta. Quiero compartir esto contigo. Esto es grandioso. Mira los efectos exponenciales, trascendentes. Que va más allá de nosotros. No solamente se trata de ti, no solamente se trata de ti. Por eso la gente no va a los estudios. No tiene tiempo, porque piensan que se trata de ellos. No, recuerda, la palabra de Dios siempre va más allá de nosotros. Va más allá de nosotros. Nuestra vida está conectada con muchísimas personas. Te guste o no, Dios conectó tu vida con muchas personas antes de que nacieran. Ya las conexiones estaban listas, más todas las otras que vendrá. Entonces me encanta ver, me asombra este sentido exponencial de efectos, de alcances más allá de nosotros. Nos dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad hoy entienden y producen. No te vas a convertir en la mejor persona, una buena y una linda persona. Dios no trabaja con esos. Esos categorías y valores tienen que ver con el imperio. El imperio solo le interesan las buenas personas, las lindas personas, las mejores personas. Entonces incluso las convoca. Las mejores y lindas personas vengan aquí. Y Jesús dijo, yo no he venido a buscar a esas personas. Hay muchos efectos grandiosos. Solo los discípulos lo ven. La multitud no lo ve, ni lo entiende, ni lo imagina siquiera. Pero nos dice, las semillas que cayeron en buena tierra, la disposición a escuchar, a aprender y desaprender, nos dice, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia. Ellos, dice, producen una cosecha 30,
60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Mira, tú sembraste ese momento para escuchar. Y mira la trascendencia de a ver qué va a pasar. Claro, primero quieres ver y después creer. Eso no funciona así, el cielo no funciona así. Primero quiero ver los 30 y los 60 y los 100. Y después creo. Así no funciona el cielo. El cielo funciona al revés. Primero creemos, creo todo esto, Señor. Y además, y después te lo dejará ver. Claro, es la fe la que produce los milagros. Y mira, la fe de escuchar. La fe de querer escuchar, la fe de querer saber más. De hecho, así se materializa la fe y nos dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. ¿Cómo? Pero si nada más sembré esto. 30, 60, 100%. ¿Cómo? Mira lo poderosa que es la palabra de Dios. Mira lo trascendente que son las promesas de Dios. Benditos son los ojos que quieren ver y los oídos que quieren escuchar. Todas las personas tienen la disposición de escuchar, pero también todas las personas tienen la disposición a no escuchar. Es su derecho, es su responsabilidad. Pues yo tengo el derecho de escuchar, por supuesto, pero yo también tengo el derecho a decir que no, a no escuchar. Por supuesto, es su derecho, es su responsabilidad. No te apures, la vida te va a demandar si escuchaste o no, si escuchaste cuando debías hacerlo, pero también te va a mostrar que cuando debías escuchar no lo hiciste. La vida te lo va a demostrar. No te apures por ello. Vámonos a la explicación. Cualquiera de la multitud podía quedarse la explicación y cualquier discípulo podía decirse, ya es mucho, es demasiado, no puedo, y regresarse a su casa. Todo mundo tiene la disposición a escuchar y todo mundo tiene la disposición a no escuchar o ya no escuchar. Dice, la explicación a los que oyen el mensaje del reino, a los que oyen el mensaje y de inmediato suceden cosas, a los que oyen la palabra de Dios y a los que de verdad oyen y entienden. Todos tenemos la disposición a escuchar, todos tenemos la capacidad para escuchar, pero todos podemos decidir, no quiero escuchar. Y incluso la mayoría culpa al oyente, al mensaje, no lo entiendo, y muy pocos se responsabilizan. ¿Y por qué no quieres escuchar? Porque simplemente no me interesa. Y vamos a terminar, y nos dice, vámonos al versículo 53, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones que separaban a las personas, que manifestaba y denunciaba, si querías o no escuchar, si tenías tiempo o abrías tú el tiempo o colocabas un tiempo para escuchar. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados. Claro, enseñar la ley en su sentido original, por supuesto que causaba asombro. Entonces dejó a esas comunidades, por eso les dijo, benditos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen, miren lo afortunados que son, pero también los responsabilizó. Benditos son sus ojos, lo que ahora escucharon, ahora eso conviértanlo en una bendición para ustedes. Entonces nos dice así, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, bueno, pero ¿él de dónde saca toda esta sabiduría? No lo vimos nosotros en las escuelas rabínicas. ¿De dónde vienen las escuelas rabínicas? Por supuesto, la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría se habían apoderado del saber. El saber le pertenece a ellos y a quienes ellos
quieren otorgárselo. No es como, los valores del reino de Dios. El que quiere saber se le dará y se le dará más y más y en abundancia. Ah, no, aquí no. Aquí el saber es muy restringido para ciertas personas, para discípulos, con categoría, con linaje y con las posibilidades suficientes para ingresar a esas escuelas rabínicas. Que por eso ahora ve de todo lo que se había apoderado la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría, en la sinagoga. Ellos se habían apoderado del saber y solo ellos y sus escuelas y sus discípulos, que eran notorios, eran conocidos, el discípulo de esa escuela, es un discípulo de tal tradición y de tal tradición sacerdotal. Ellos se habían apoderado del saber. Entonces, cuando ven a Jesús enseñando de esta manera, con toda esa convocatoria, con todos estos milagros, dicen, bueno, ¿de dónde sacó él todo esto? No lo podían entender. Iba más allá de sus categorías. ¿Cuáles son las categorías de la gente? Pues las escuelas rabínicas, el templo, la sinagoga, y más de eso no se puede. Por eso cuando llegó Juan el Bautista, también rebasó sus categorías, revisaron, es alumno de dónde, de quién, él dónde estudió, cuál es su linaje. Claro, y seguimos igual. ¿Dónde estudió esa persona? ¿Y de qué seminario? ¿Y de qué congregación? ¿Y de dónde viene? Asumimos que eso es importante. Cuando eso son condiciones importantes. Pero lo trascendente es el llamado de Dios. Recuerda, porque los planes de Dios son personas, no son escuelas, no son calificaciones, no es currículum, sino es el llamado de Dios. Y era evidente que Dios estaba usando a Jesús. El sentido común les decía, esto que está pasando es de Dios. No necesito ir a preguntar al templo y a la sinagoga para saber si Jesús viene de Dios. Es evidente, y mira lo que dice la gente. ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿Cómo? ¿No que estaban asombrados? Sí. Así es la multitud, por supuesto. Se siente asombrada. Pero finalmente califica. No, a Dios. Esto no es de Dios. ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. Ah, ya, ¿por qué? Porque se burlaban. Porque estaban aplicando valores del imperio. El racismo y el clasismo. Ah, mira qué maravilloso. Ah, pero ¿de él de qué escuela viene? ¿De qué instituto? ¿De qué seminario? ¿De qué denominación? ¿De qué iglesia? A ver, díganos. ¿De dónde viene él? Ah, empezaron a revisar. Y no es el hijo de María. No es aquí. El clasismo y el racismo les llevaron a decidir mal, a perderse una bendición. Benditos los ojos que ven y los oídos que oyen. A ustedes les es dado saber lo que muchos quisieron ver y no lo vieron. Y ellos lo tenían enfrente. Ah, y el racismo y el clasismo, que es otro deporte nacional en las iglesias, nos dice, se burlaban, ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Y en medio de estas afirmaciones y acusaciones, lo único que están demostrando es la realidad histórica de Jesús. Él lo conocemos a su familia, a sus hermanas. Nosotros lo vimos trabajar con su padre. Su padre es artesano, él es artesano, porque en el mundo de Jesús los oficios se heredan. Entonces, ¿qué? En medio de estas acusaciones racistas y clasistas, lo que estamos viendo es su realidad histórica, lo que la gente podía dar testimonio. Entonces nos dice, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Es interesante que tradicionalmente dos de sus hermanos
2 de sus hermanos escribieron, vamos, una carta que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí estaban sus hermanos. Y uno de ellos iba a quedar al frente de la gran iglesia de Jerusalén. Mira lo que nos dice. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Si no lo vimos, conocemos las escuelas. Todo el mundo viene con sus útiles, sus uniformes, vamos, todo ese clasismo y racismo. Sobre las mejores escuelas producen mejores discípulos. Y entre más alta es y digna es esa escuela, es más alto su discípulo. Esos son valores del imperio. Entre más grande es la escuela, pues más grande será el discípulo, pero si la iglesia es pequeña, será un discípulo muy, muy pequeño. Pero si la escuela es muy, muy insignificante, bueno, pues lo único que va a producir son discípulos insignificantes. Esos valores de racismo y clasismo pertenecen al imperio. Por eso nosotros conocemos las escuelas. ¿Él de dónde viene? Lo conocemos. Lo vimos trabajar mucho tiempo con su padre y ahora aparece como maestro y es declarando, pero mira todo lo que está diciendo y haciendo, lo están reconociendo. Conocemos sus enseñanzas y sus milagros. Ya se habían acostumbrado a los milagros de Jesús y eso es un problema gravísimo, vamos, de consecuencias eternas. Acostúmbrate a los milagros de Jesús. Y dice, ¿de dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían además profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Cómo él, sin ningún título, vamos, sin linaje ni nada, se atreve a enseñar de esa manera? Se sentían ofendidos. No. Qué auditorio tan selecto, qué auditorio tan sensible. Se sentían, ¿cómo él va a enseñar? ¿Cómo él nos va a enseñar, por favor? Otro deporte nacional en las iglesias. ¿Cómo él se atreve a enseñar? Otro, ahí está. Se sentían ofendidos y muy, muy enojados y se negaron a creer en él. Todos tenemos la disposición a escuchar, pero también todos tenemos la disposición a no escuchar. Entonces, terminamos. Nazaret terminó de contar esas historias, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados, pero vamos, sus valores racistas y clasistas, que es cómo se atreve, él de dónde viene y su linaje y dónde están sus credenciales para enseñar así. Y mira lo que dice, ¿dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y eso, déjame decirte, si leemos con cuidado, eso tiene consecuencias eternas. Se negaron a creer en él. Todos tenemos la disposición a escuchar, pero también todos tenemos la disposición a no escuchar. Pues es mi derecho escuchar, por supuesto, y también no escuchar, por supuesto que sí. Claro, pero son responsables y la vida nos los va a demandar. ¿Qué te parece si asumimos esta promesa para nosotros? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Al que quiere escuchar y desea, se le dará más y en abundancia. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por esta promesa de que podemos saber más de ti, simplemente desearlo, simplemente buscarlo, y sabremos más de ti, que es fundamental para nuestras vidas, Padre, y especialmente para la vida que siempre se nos presenta. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.